así como hay estos problemas en el Ejecutivo, también hay problemas en el Parlamento. Y el problema adicional es cuando estos nuevos padres de la patria ingresan o se instalan mintiendo o bajo el engaño. En el siguiente reportaje, José Luis Leiva nos cuenta el caso del congresista de Juntos por el Perú, electo por Ucayali, Oswar Cawasa, quien omitió declarar en su hoja de vida que tenía una sentencia condenatoria. ¿Qué es lo que respondió? Veamos. Por los pueblos olvidados de mi Perú, por la reivindicación de la región Ucayali, a la memoria de mi madre, por mis hijas y por la provincia de Purús olvidada, sí, juro. Ha conseguido el poder inmune autoprotector que otorga el Parlamento, ocultando una historia delictiva. Una sentencia debió dejar a este nuevo padre de la patria fuera de la carrera electoral. Entonces, ¿por qué no consignó la sentencia dolosa que tenía por uso falso de documentos? Bueno, son cuestiones particulares que a veces no se nos va, pero eso ya está todo saneado y sacramentado. Usted sabe que debió ser excluido del proceso. Usted no debería estar acá. No, la norma está claro ahí. No todo en su debido momento, todo tiene un procedimiento, mi hermano. Electo por Ucayali con apenas 3.529 votos de las filas de Juntos por el Perú, es el diputado ya oleado y sacramentado Oswar Elvis Cawasa Mitivire. Son cuestiones que escapan a veces a la realidad de uno. Por sus actos, es el diputado cuya candidatura debió ser excluida. Sentencia condenando a Oswar Elvis Cawasa Mitivire como autor del delito contra la fe pública, uso de documento público falso en agravio del Estado. Fue condenado por usar un certificado de estudios falso para conseguir una plaza docente. Es una sentencia firme. Por norma, tenía que consignarla en su declaración jurada de hoja de vida ante el Jurado Nacional de Elecciones. No lo hizo. Mantuvo en secreto su delito. Debió haber sido excluido por mentiroso. Mintió, omitió información, incurrió en una falta que genera exclusión. No fue excluido por un tema de plazos, pero eso no significa que no haya tenido una actitud dolosa para poder justamente mantenerse en carrera omitiendo esta información por cualquier tipo de móvil o causal, pero finalmente no siendo transparente con su elector. Muy bien. Diputado electo de Ucayali. ¿Está usted acostumbrado a utilizar documentos que no son reales para acceder a cargos públicos? Nunca. ¿Pero por qué se va entonces? No, me estoy yendo porque tengo que hacer mis ¿Pero por qué se va? Pero hoy juramenta, ¿no va a juramentar? ¿Cómo que no? ¿Pero por qué se va? ¿Cómo tengo que hacer mis cosas? Gracias por el recibimiento. Tan indignados se encuentran por esta burla, por esta sentencia oculta del diputado Oswar Cawasa, que el propio personero legal acreditado de Juntos por el Perú en Ucayali sale a protestar. Hay un malestar de todas maneras por parte del partido, por lo que tenemos un representante pues que no nos representa legítimamente. Realmente nosotros como partido pedimos que se quede sin efecto el nombramiento porque no se ha hecho un debido control, no se ha hecho una debida fiscalización. En realidad este personaje pues era inelegible. No querían ni ver ni escuchar juramentar al profesor de profesión, egresado del Instituto Pedagógico de Yarinacocha. Cuando en su declaración de hoja de vida ha omitido, el jurado lo que debía haber hecho es excluir al candidato. Como tiene una sentencia por delito doloso, no debía participar en estas elecciones. El viernes último, el día de su investidura, el hoy legislador fue uno de los primeros en llegar al Parlamento. La ceremonia para los diputados como él estaba programada para las 4 de la tarde, pero eran las 10 de la mañana y ya rondaba por el Congreso. Su entusiasmo por recibir el poder, tal parece, lo sobrepasaba y así se presentó. ¿Cuán importante es la transparencia para los nuevos padres de la patria como usted? Muchísimo, porque nos debemos a la elección del pueblo. Entonces la transparencia es primordial, definitivamente. Por supuesto, hermanos. Con eso la gente se tiene que quedar contento, tiene que confiar en sus parlamentarios, pero esos son los valores que uno se recibe en casa. Su caso por omitir una sentencia condenatoria al Jurado Nacional de Elecciones ya pasó a Fiscalía.
Entonces, ¿por qué no consignó la sentencia dolosa que tenía por uso falso de documentos? Bueno, son cuestiones particulares que a veces uno no va, pero eso ya está todo saneado y sacramentado. Como le digo, no son cuestiones que escapan a veces a la realidad de uno por cuestiones particulares, como le digo. Justifica su secretismo con cuestiones particulares. ¿Qué es lo que escapa a la realidad de la sentencia? Lo que escapa es a veces cuando tú tienes algunos problemas particulares, no consignas a veces la información que necesitan. ¿Por qué lo condenaron, diputado? No, usted investigue eso, ya son cuestiones particulares. ¿Cuántos años lo condenaron? No recuerdo en este momento. No recuerdo, por eso tampoco lo pone en su hoja de vida. No recuerdo justamente. Esta es la condena firme que el diputado decidió mantener fuera de la realidad electoral. Condenando a Oswar Elvis Kawasa Mitivire como autor del delito contra la fe pública, uso de documento público falso en agravio del Estado, Dirección Regional de Educación Ucayali. En 2010, el hoy parlamentario consiguió una plaza docente como profesor de matemáticas tras participar en un concurso público de la Dirección Regional de Educación de Ucayali. Para cumplir los requisitos, presentó un certificado de estudios de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Ucayali, que fue calificado como falso por la misma Casa de Estudios, según la sentencia. La mencionada universidad precisa que dicho documento es apócrifo, que las autoridades que aparecen como firmantes de dicho certificado no lo fueron a la fecha que se indica, 13 de noviembre de 1994. El documento además contenía otras falsedades. Otorgado a Oswar Elvis Kawasa Mitivire en calidad de alumno regular correspondiente al cuarto ciclo del año 1993-1994, haciendo un total de 66 créditos. No se encontraba en cuarto ciclo, tampoco había alcanzado tal cantidad de créditos universitarios. La sentencia es contundente. Del total de créditos que debía llevar, 39, solo aprobó 6 créditos y que tal situación lo ubica en el primer ciclo y no en el cuarto ciclo, como se indica en el certificado. Por ende, la información contenida en el mencionado certificado no corresponde al contenido cierto. Un certificado con 3 falsedades. Los firmantes no eran autoridad en ese momento. El ciclo universitario cursado no era cierto. Los créditos tampoco. Por este certificado falso, el hoy diputado sumó 4 puntos de oro en su calificación y consiguió el trabajo de maestro de escuela. El indicado certificado falso fue utilizado en el concurso público para nombramiento de profesores en 2009 a nivel de la carrera pública magisterial. El documento público falsificado fue utilizado e insertado en el tráfico jurídico. Fue condenado a 3 años de prisión suspendida en 2012. Le impusieron reglas de conducta. No podía ausentarse de su residencia. No podía cometer un nuevo delito doloso. A fin de mes tenía que pasar por el juzgado a firmar. Le fijaron una reparación civil. El hoy diputado apeló. Dijo en los tribunales que sí estudió, que todo se trató de un error de fechas en su certificado. Pero en segunda instancia y hasta en la Corte Suprema le respondieron que era culpable. Nosotros inmediatamente solicitamos la información al juzgado con el número del expediente y nos han alcanzado ya esa información que efectivamente lo condenaron a 3 años con regla de conducta. Yo digo una osadía porque se fue hasta la Corte Suprema y la Corte Suprema el año 2017 le confirma que efectivamente tenía una sentencia y que era una persona que era un condenado. ¿Se ha burlado de las instituciones? No. ¿Se ha burlado de sus electores? Para nada, hermano. Para darle una sentencia que es... Le dije, ya son cuestiones particulares, pero ¿no? Díganos cuáles son las cuestiones particulares. Eso ustedes investiguen, pues, hermano. La norma electoral exige que en el punto 5 de la declaración jurada de hoja de vida se consignen las sentencias firmes, pero el diputado marcó el casillero "no tengo". Para ningún político es grato consignar sus condenas cuando buscan votos. De haber sido detectada la omisión a tiempo, Oswar Kawasa hoy no sería legislador de Juntos por el Perú.
Hubiera sido excluido. Definitivamente. Definitivamente. No hubiera participado. No hubiera participado. Porque es la única causal en declaración jurado objetiva que genera la exclusión. Todo tiene un procedimiento, mi hermano. Entonces ¿no? usted está tratando de apelar al tema del plazo. No apelo nada, simplemente había ya su momento, han transcurrido y el jurado electoral especial es el ente rector que ellos han tomado la decisión correspondiente, ¿no? ¿Por qué cree que no está excluido? Pero eso le pesa al jurado electoral especial. En su región, el propio personero legal de Juntos por el Perú, acreditado por resolución, realiza esta denuncia. Hay un malestar de todas maneras por parte del partido, por lo que tenemos un representante pues que no nos representa legítimamente. El señor Oswald Elvis no es un militante netamente de Juntos por el Perú, es una persona que ha sido invitado al partido, por la cual pues ha postulado a diputado. Al enterarse, el ente electoral de su región le pidió los descargos. El hoy diputado respondió mediante este escrito prácticamente que tuvo un error de entendimiento, de interpretación, pese a que el pedido de información era explícito y conciso. Actúe bajo la convicción de que la información observada, atendiendo a su ambigüedad y a la situación jurídica, no correspondía ser incorporada en el rubro cuestionado. Ante cámara, sin embargo, el diputado repetía una y otra vez que la omisión se debió a temas particulares. Lo han condenado a 3 años precisamente por haber utilizado un certificado para acceder a una plaza magisterial. Esas son cuestiones particulares personales. Aunque salvado de la exclusión por la campana del plazo, el jurado electoral de Coronel Portillo ha enviado todo a la Fiscalía. Mentir, ocultar, omitir información en una declaración jurada es delito. Pero además también tiene que afrontar un proceso ante el Ministerio Público por falsa declaración en procedimiento administrativo, que es un delito de falsedad, que tiene una pena entre 1 y 4 años. Estamos hablando de la sentencia del 2012, sobre la sentencia. Sí, ya me retiro. El diputado, que llegó 6 horas antes de su juramentación al Parlamento, se precipitó a tomar un taxi la mañana del viernes pasado. No quería más preguntas. Accedió a una plaza docente con un documento falso y ahora, tras una aparente falsa declaración, llegó al Parlamento. ¿Está usted acostumbrado a utilizar documentos que no son reales para acceder a cargos públicos? Nunca. ¿Pero por qué se va entonces? No, me estoy yendo porque tengo que hacer mi quehacer, tengo que hacer mis cosas. ¿Por qué se va? Pero hoy juramenta, ¿no va a juramentar? ¿Cómo que no? ¿Por qué se va? ¿Cómo tengo que hacer mis cosas? Pero hoy juramenta. Por supuesto, usted tiene que poncharle que voy a juramentar. Hoy queda revelado lo que el diputado Oswald Cavazza de Juntos por el Perú tanto buscó ocultar. Los detalles de su sentencia y de su historia marcada por presuntas falsedades. Bueno, un diputado que ingresa a este nuevo Congreso de la República mintiendo, incluso cometiendo un posible delito, puede realmente representar de manera adecuada a sus electores. Este reportaje de José Luis Leiva también revela un problema mucho más preocupante, que es la falta de comunicación entre instituciones del Estado, entre dos instituciones clave además, como el Poder Judicial, de donde está justamente la sentencia contra este nuevo padre de la patria, y el Jurado Nacional de Elecciones, que tiene que recabar toda la información y no debería, pues, apelar solo a la buena voluntad de los candidatos, como en el caso de el ahora diputado por Juntos por el Perú, Oswald Cavazza de Ucayali. Y el otro punto, ¿qué pasa en este caso? Es decir, ¿él se va a mantener, él va a seguir en el Congreso de la República o debería haber también algún tipo de sanción express y rápida cuando vemos casos tan flagrantes como este, donde claramente le mintió al Jurado Nacional de Elecciones y le mintió a los electores?